Días a todos. Empezamos formalmente la primera unidad. Nomás un comentario rápido, yo creo que es muy útil. Este, Ahorita en el chat, me mandaron dos mensajes de compañeros que no pueden acceder a ciertas tareas porque puede ser que yo los agregué después y que cuando asigné la tarea no estaban. Voy a checar si la puedo reasignar para que los pueda agregar. Este, y un favor, cuando me envíen mensajes, díganme de qué hora son, porque grupos de métodos tengo tres y grupos de matemáticas discretas tengo dos, entonces es muy difícil saber de qué grupo es cada quien, ¿no? Muchas veces tenemos la manía del, este, del concepto de comunicación uno a uno, en donde tú asumes que la otra persona sabe exactamente quién eres, cómo eres, todo eso. Y en este caso, pues no es así, ¿no? Esta es una comunicación de uno a muchos, entonces del otro lado realmente no me acuerdo. O sea, puede ser que me acuerde de algunos que otro, ¿no? O sea, por ejemplo, de Daniela igual me acuerdo, o de Alberto, pero no de todo el mundo y de todos los grupos, son cinco. Entonces, por favor, cuando me manden mensajes, que necesiten algo, díganme de qué hora es con que la hora, con eso es bastante para mí para saber a qué materia es y de qué grupo es. Entonces, eso es importante. Ok, entonces, esta primera unidad trata sobre el concepto de error. El concepto de error es muy importante porque cuando nosotros trabajamos pues prácticamente en todo, siempre hay variaciones con respecto a lo que, a lo que queremos hacer. Tan, este, Vamos a ver el siguiente concepto. El concepto de error. ¿Qué le llamamos error? Bueno, error podemos verlo como la diferencia que hay entre lo que estimamos, que es lo que consideramos como lo correcto, y lo que realmente es. O sea, por ejemplo, eh, el concepto de ¿a qué horas empezamos, no? O sea, nosotros sabemos que tenemos que empezar a las 8, pero a veces empezamos a las 8 un minuto, 8 3 minutos. Entonces hay un error de ciertos minutos. Incluso si comenzábamos a las 7:56, 7:59 habría un error, ¿sí? Habría un error porque al final de cuentas la hora de entrada es a las 8 y la hora de finalización es a las 9. Pero todos sabemos que nunca empezamos exactamente a las 8. O sea, puede ser que empezamos antes, empezamos después. Y nunca terminamos a las 9 en punto, porque, bueno, ahorita en virtual más o menos se podría, pero en términos, por ejemplo, en presencial, cuando nos cambiamos de salones, pues es imposible, porque no puedo terminar a las 9, por ejemplo, en los de sistemas, y luego tener una clase hasta el otro extremo, ¿no? Imaginemos que tuvieran una clase por los R o por los W, todos esos, pues no. O sea, es imposible que salgas a las 9 de uno y entres a las 9 al otro lugar. Entonces, generalmente siempre hay un error en el sentido, el error no necesariamente es una connotación negativa. O sea, no es una relación de que digas, es que error es malo. Bueno, es malo en el sentido de que es diferente de lo que tú esperas, pero no necesariamente malo, ¿sí? Y tengo que compartir pantalla, porque por eso después me equivoco. Este, ya. ¿Qué es lo que implica el error? Ok, el hecho de que tengamos un error, este, implica que, bueno, como les decía, todos son, siempre hay un error en muchas cosas. En los zapatos no son exactamente el tamaño de tu pie, siempre hay una diferencia.
la ropa, todos siempre hay una. Entonces, te dice que los métodos numéricos constituyen procedimientos alternativos para resolver problemas matemáticos, ¿sí? En donde no se puede utilizar, en donde no se puede usar un método analítico tradicional. Y y la gran mayoría de las veces es la única solución que hay. Muchas veces, imaginemos, por ejemplo, el área de algo determinado, muchas veces calcularlo es demasiado costoso o demasiado complicado. Imaginemos las paletas de los mesabancos, ¿no? Que pues sí es bastante elaborado, las curvas que te da, entonces calcular el área es mucho relajo. Es más fácil hacer una aproximación. Siempre les hago también el ejemplo de las carreras, ¿no? Las carreras, todos ustedes, pues tienen una cierta idea, espero, de la carrera, y pues no siempre es lo que uno espera, ¿no? Me acuerdo hace muchos años tenía un compañero que decía, es que yo estudio sistemas porque quiero hacer videojuegos. Y yo le decía, bueno, ¿y ya viste el programa de estudios? ¿Y ya viste lo que vas a ver y todo eso? No, pues no lo he visto, entonces, ¿por qué tienes esa idea, no? Entonces, ya que lo revisó, se dio cuenta de que pues no iba a programar videojuegos, o sea, y al final, ejemplo, en el caso de sistemas es muy curioso porque cuando nosotros estudiamos, realmente lo que la gente pedía y sigue pidiendo es informática, no tanto desarrollar lo que hacen los ingenieros en sistemas. Entonces, pues hay un error. Entonces, muchas veces, pues lo que se tiene son aproximaciones. Realmente no tenemos el elemento exacto. Entonces, lo que tienes es una aproximación. Las carreras son aproximaciones a lo que quiere el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado no quiere una sola cosa, quiere pues, cosas muy diversas, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas, que son los métodos numéricos, generalmente implican una serie de operaciones, o sea, operaciones aritméticas, muchas multiplicaciones, muchas restas y demás, y pues tediosos cálculos matemáticos. Entonces, estas técnicas son aproximaciones que nos hacia un valor verdadero, o sea, por ejemplo, imaginemos algo, el tiempo que hacemos hacia la escuela, ¿no? Cuando tú dices, a ver, ¿cuántos minutos me voy a tardar de aquí a la Alameda? Pues haces una aproximación, es muy difícil saberlo. Más, incluso aunque fueras en carro, no puedes saberlo exactamente porque no sabes si vas a tener, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo vivo cerca del TEC. Entonces tengo que pasar por el distribuidor y me puede tocar tráfico en la Avenida Universidad. Entonces, hago una aproximación. Google Maps es una aproximación. O sea, no sé exactamente, me dice, te vas a aventar 10 minutos en llegar a la Alameda. Pero puede que me aviente 9, o puede que me aviente 11. Entonces, lo que hace ello es una aproximación, lo cual es bastante bueno, ¿eh? O sea, incluso ustedes, por ejemplo, actualmente, cuando ustedes escogen carreras, deberían de también tener una idea de cuánto van a ganar, porque pues a veces no se ponen a ver eso, ¿no? De decir, pues yo quiero ser ingeniero en esto, ok, pero ¿cuánto vas a ganar? Yo quiero ser psicólogo, qué bonito y qué padre. Y hay gente como mi sobrina que tiene mucha vocación, pero ¿cuánto voy a ganar? Entonces, pues tienes que hacer una aproximación, no necesariamente vas a ganar eso, pero sí tienes que hacerla. Son técnicas sistemáticas, ¿sí? En las cuales normalmente se trata de hacer una repetición. Se trata, de hacer lo que se llama una iteración. Una iteración no es otra cosa más que repetir un proceso con algún tipo de cambio. Pero cuidado con tu micrófono. Este, ¿Qué significa? Por ejemplo, para los que han jugado algún deporte, béisbol, básquetbol, normalmente dices, a ver, ¿cómo le hago para jugar fútbol y para que la pelota vaya de cierta manera? Entonces empiezo a golpearla de cierta forma, pero cada vez que la golpeo, trato de hacer algún pequeño cambio que me permita acercarme a lo que yo quiero, ¿sí?
Por ejemplo, en el caso de los basquetbolistas, cada vez que lanzas la pelota, tratas de hacer cambios de tal manera que se ajuste o se acerque, tenga una aproximación hacia lo que tú quieres. Eso se le conoce como una iteración. Iteración es repetir algo, pero intentando hacer cambios que te acerquen a lo que tú esperas, encontrar el valor verdadero. Por ejemplo, las clases, en el caso mío, son iterativas, es decir, la clase que yo di, la primera clase de métodos numéricos, que la he de haber dado como por 2011, hace 11 años, pues era bastante malita, bueno, comparada con la actual, ¿no? Entonces, cada año siempre voy haciendo cambios, siempre voy haciendo cambios. O sea, el curso es igualito. Si alguien oye mi curso del año pasado, o del semestre pasado, del año pasado, del 2020, pues son iguales, son los mismos temas, es un tema de errores, esto, lo otro. Pero siempre hay pequeños cambios y eso es lo que de alguna manera buscamos eliminar el posible error. O sea, en cada vuelta, en cada repetición, intentamos mejorar. Si el resultado va mejorando, se le conoce como convergencia. ¿Sí? Y les hago siempre el ejemplo. Convergencia, voy con la muchacha y la primera vez me manda a volar porque ando sucio, ando con ropa fea, ¿sí? Huelo mal. La segunda vez me baño, o sea, vuelvo a repetir el proceso, pero me baño. Entonces la segunda vez por lo menos ya no me corre tan feo, ¿no? La tercera vez me arreglo, me rasuro, me pongo perfume, ¿sí? Entonces es repetir el proceso, pero hacer cambios. Entonces, iteración es repetir con cambios, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en la escuela, cada semestre es una iteración donde cada vez vamos generando un mejor ingeniero. En teoría, ustedes son mejores que los de primer semestre, pero no tan buenos como los de tercer semestre. Entonces, en cada iteración, en cada semestre, se supone que tú te tendrías que ir pareciendo más a un ingeniero. En sistemas, en mecatrónica, en mecánica, en lo que sea. Entonces, si ustedes hacen eso, pues en teoría, este, generan un proceso iterativo. Y si se fijan, pues todos hacemos procesos iterativos, ¿no? En teoría, por ejemplo, en mi caso, yo espero que para cuando me retire, que espero que sean en 6 años máximo, este, ya haya sido mi mejor clase, ¿no? O sea, la clase que espero dar en 2029, 27, perdón. En 2027, sea la mejor clase que haya dado, ¿no? Claro que pues, entonces ya me habría retirado. Ok, entonces esos son procesos iterativos, ¿sí? Hay una palabra que se parece mucho que es interactivo. Interactivo es actúas tú, actúo yo, ¿sí? Muchas de mis clases, más bien mis clases no son interactivas, o sea, ustedes no actúan, ¿sí? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, la idea es eso, iterativo es repetir, ¿sí? Yo he repetido este concepto, no sé, hagan cuentas, en 11 años 22 veces más o menos. Entonces, en cada uno de ellos se intenta que sea mejor. Ok, entonces tenemos aproximaciones. Yo digo, aquí ya nos vemos, como las 5:15. Ya ven que nosotros somos muy dados a eso, el cómo, ¿no? Como a las 6. Como, ¿cuánto quieres de comer? Como esto. ¿De qué tamaño? Haces, siempre haces aproximaciones. Y hay ciertos conceptos que son importantes. Primero, cifras significativas. Me dice una señora en Costco, dice, es que aquí siempre me roban. ¿Por qué la robaron, señora? No, porque me faltaban 20 centavos y ya no me lo regresaron. Me faltaban 10 centavos y ya no me lo regresaron. Señora, es que ya los 10 centavos ya no existen. O los 20 centavos son difíciles de conseguir, pero bueno. Porque pagué con tarjeta para que no le roben. Cifras significativas quiere decir a cuántos valores estás tomando en cuenta para un concepto. Por ejemplo, en lo que les digo, las monedas, ¿no? En México los centavos ya son, pues casi menos de 50 centavos es muy difícil ya que se maneje, ¿no?
Eh, muchas veces te van a decir, no, pues con dos cifras significativas, que muchas veces se refieren a los decimales, ¿no? O sea, que tiene que ver con el número de dígitos en la mantisa. Por ejemplo, el caso de pi, te pueden decir 3.14, punto. 3.1416, 3.1590 y no sé qué. Depende cuántas cifras, cuánto es el número de dígitos en la mantisa, y tiene que ver con el concepto de exactitud. Exactitud se refiere a qué tan cercano está la realidad al valor verdadero. Si yo les dijera, a ver, ¿cuál es mi edad? Bueno, pues yo soy José Antonio Zárate y nací el 11 de junio, por lo tanto, estaríamos hablando que tengo 53 años, con 11 meses, no con 11 meses, con 6 meses, con 15 días y con tantas horas. Obviamente en un momento dado la exactitud, la exactitud se refiere al valor exacto, exacto, exacto. O sea, el valor, el menor error posible. Entre más error haya y menos exactitud. Entre menos error haya más exactitud. Es directamente proporcional. Exactitud es menor error. Precisión. Precisión se refiere a cuánto es el número de cifras significativas que vas a tener. Es como la hora, ¿no? Pues ¿qué horas son? 8:19 o 9:20 o las que sean. Pero muchas veces te pueden decir, a ver, ¿cuántas horas, con cuántos minutos, con cuántos segundos, con cuántos milisegundos, con... Por ejemplo, en el caso de ustedes lo van a ver, por ejemplo, en el caso de cuando hacemos un método numérico. Si ustedes lo usan con la calculadora y si ustedes lo usan con la computadora, la precisión es diferente. El número de cifras significativas es diferente. Sus calculadoras igual tienen un display que no se abarca 12 cifras, 20 cifras. La computadora puede manejar 200 cifras, 300 cifras. Y depende también lo que usen. Sí, o sea, tiene que ver mucho con el concepto de, tiene que ver con los conceptos de que, o sea, la precisión y la exactitud están muy ligadas, porque entre mayor precisión tengas, se asegura que tengas un menor error. Entonces, obviamente vas a tener un menor error si usas un equipo más potente, es decir, no es lo mismo que uses una calculadora de las típicas, de las sencillitas, a una computadora. Y no es lo mismo que uses, por ejemplo, Excel, a que utilices matemática o a que utilices MATLAB. O sea, cada uno de esos son niveles en cuanto a la precisión. Entre mayor precisión tengas, puedes asegurar de cierta manera que tiendes hacia tener una mayor exactitud. Claro que no necesariamente una cosa está en la otra, ¿no? Entonces, bueno, una aproximación de nuevo, X asterisco, es una cifra que representa un valor que se acerca o es muy parecido a un valor X exacto. En la medida en que X se acerca más al valor exacto, será una mejor aproximación, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice aproximaciones. 3.1416 es una aproximación de pi. No es pi, ¿eh? Pi en realidad han calculado creo que 20 millones de cifras significativas y aún así todavía no encuentran el valor exacto de pi. 2.71 es una aproximación de e. 1.4142 es una aproximación de la raíz cuadrada de 2. Y 0.33 es una aproximación de un tercio. ¿Y por qué es una aproximación? Porque realmente un tercio no es 0.3333. Es lo más cercano que hay. Pero no es exactamente eso. Cifras significativas. Ustedes lo pueden ver en todos los aparatos, ¿no? ¿Cuántas decimales tiene? Tiene que ver también con la confianza, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a Europa o Estados Unidos y te dan monedas, pues te dan centavos, o sea, un euro pues tiene un céntimo, tienen céntimos, entonces es normal, o sea, en Estados Unidos igual, o sea, ven los centavos, ¿no? Aquí en México, por la inflación y por que la moneda pues
se deprecia mucho, pues ya los centavos han perdido mucho su significado, ¿sí? Entonces, pues eso es importante porque la cifra significativa se refiere a eso, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces los ceros son la diferencia, es como por ejemplo las calificaciones, ¿no? Tú tienes las calificaciones en la autónoma que son del 0 al 10 y las calificaciones aquí que son del 0 al 100. De 0 a 100, aunque en teoría no existen de 69 para abajo. Pero todo esto depende mucho del contexto de lo que estés manejando. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy haciendo una carretera, entonces 1 milímetro, pues no significa mucho, o sea, 1 milímetro casi para una maquinota grandota y demás, pues no es significativo, ¿no? Quizás cierta cantidad de centímetros ya es significativo, antes no. Pero pongamos el caso de un circuito electrónico, ¿no? Un impreso. Si yo en un impreso me equivoco 1 milímetro, uff, la pista ya no es, ya podría hacer cortocircuito con otra. Entonces, en ese contexto, 1 milímetro es significativo en un procesador, pues ni se diga, ¿no? En también siempre les hago la alegoría del dinero, ¿no? O sea, si voy yo con uno de ustedes y me presta 1 peso, pues puede ser que se lo devuelva, puede ser que no, digamos, no es tan significativo 1 peso o 50 centavos, ¿no? Pero si me prestan 50 pesos, pues sí, obviamente, tengo que regresarlo, digo, no es porque sea el maestro, sea ratero o demás, ¿no? Entonces, pues es importante, qué es significativo, qué no. Por ejemplo, los hombres más ricos del mundo, de México, Salinas Pliego y Carlos Slim. Posiblemente para ellos significativo 500 pesos, pues no es mucho, o sea, como que, claro, depende de los tacaños que sean, pero igual digan, pues perdí 10 millones de pesos, pues, ya que. Pero, por ejemplo, para una persona como yo, 500 pesos, pues ya me duele, ya con 500 pesos vivo, me voy de viaje incluso, ¿no? Entonces, claro, habría que ver cuál es el concepto, cuál es el contexto para que digas un valor es significativo o no es significativo. Les digo, en otros países los centavos son significativos, aquí en México no. ¿Sí? Muchas veces, depende no sé si, bueno, en física y en otros, muchas veces en los libros, y se lo digo porque a mí me pasó, cuando tú hacías un problema, te dabas cuenta de que no te daba exactamente el valor del libro. Te daba pequeñas variaciones en centésimas o en décimas. Y no era más que problemas de exactitud, y más bien de precisión, en donde los del libro tenían un error y recortaban las cifras significativas. Es decir, cuando no teníamos cosas electrónicas, calculadoras y todo eso, pues la gente decía 3.1416, no, pues 3.14 punto. Y obviamente ese recorte, ese truncamiento o ese redondeo conduce a un error. Pero pues, para cuestiones de libro no había problema, ¿no? Pues el libro podía mentir todo lo que sea, bueno, o sea, tener un error, ¿no? Pero realmente en la vida real había que ver cuándo el error es significativo y cuándo no. O sea, por ejemplo, les digo, llegar en México no es tan incorrecto llegar 5 minutos tarde, por ejemplo. Pero y se lo digo por experiencia, una vez estuve en Berlín, tenía que tomar un tren y lo perdí 2 veces. Y lo perdí 2 veces por la manía del mexicano de que, ay, sí alcanzo, sí llego, no hay problema. ¿Y cuál? Ya se había ido, ¿no? Porque son muy, muy puntuales. Por ejemplo, en ese contexto, las 5 de la tarde son las 5 de la tarde, no 5 un minuto, no 5 3 minutos, no, son las 5 de la tarde y ya. Entonces, países como Inglaterra, como Alemania, pues son países que viven contra reloj, ¿no? Entonces son muy exactos. Aquí no. Eh, Tiene que ver alternativamente el número de dígitos en la mantisa que el número de cifras a considerar después del punto decimal. En operaciones manuales, el número de dígitos en la mantisa tiene vigencia
aunque lo ideal es tratar de tener el mayor número posible. O sea, la mayor precisión. Entre más dígitos tienes una mayor. Entre más decimales, tienes una mayor precisión. ¿Sí? ¿Y por qué buscamos la precisión? Porque, pongamos un caso, las celdas de manufactura. En las celdas de manufactura, los robots tienen obviamente una mayor precisión, porque son máquinas, que un ser humano. Entonces, y aparte un menor error. Porque obviamente como por ejemplo ahorita, ¿no? Yo la computadora la tengo aquí cerquita y pegada, bueno, no pegada, pero muy cerca pero no a la misma distancia. Eso implica que entonces la grabación no necesariamente se oye todo igual. Entonces, eso es un error, porque debería de oírse todo igual. Entonces, nosotros buscamos, por ejemplo, hubo un tiempo en que usaban micrófono y la grabación se oía más normalizada, pero el problema es que después ya no oía a los alumnos, entonces pues era un problema. Entonces, siempre es importante que ustedes consideren cuando van a trabajar con operaciones numéricas más que operaciones matemáticas, el número de dígitos que van a tomar en cuenta. ¿Sí? Siempre hay errores, sí. Siempre mucho de estas aproximaciones, sí. Pero el mundo es así. O sea, como les digo, los contextos dependen, ¿no? En otros países llegar tarde es aberrante, ¿no? En México es así como que también debería de ser, ¿eh? O sea, yo odio de que llegas a las 5. Ayer llegué a una cita y ya me puse ahí, la persona estaba jugando con la computadora y ya nada más le hacía el clásico, disculpe, ay, sí, y como que no están así conscientes de que hay que ser precisos, ¿no? La precisión se refiere al número de cifras significativas. Bueno, más que precisos, exactos. Exactos es disminuir el error. Precisión es el número de cifras significativas. La exactitud se refiere a la aproximación a que haya un menor error, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que les hablábamos sobre los robots y las celdas de manufactura. Si yo tengo una planta automatizada donde los robots pintan, los robots, la probabilidad de un error es menor, muy menor, porque obviamente una máquina pues no se cansa, no. ¿Y qué es lo que pasa con un humano? Pues un humano, pongamos dos cosas que son muy claras. Si yo pongo un humano a hacer sumas, restas o operaciones manuales, tarde o temprano va a cometer errores, va a dejar de ser exacto. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para eso. ¿Para qué estamos hechos los humanos? Para pensar, para analizar, para tomar decisiones. Para eso somos buenos y bastante buenos. Entonces el detalle es que hay que verlo en ese sentido, de decir, a ver, ¿para qué sirvo yo como humano? Ah, pues sirvo para tomar decisiones, para analizar. No sirvo para hacer sumas y restas continuamente, ¿no? En métodos numéricos, recuerdo en los primeros cursos, cuando lo hacíamos presencial, yo les ponía un problema. Por ejemplo, teníamos 3 grupos. Les ponía el problema a un grupo, luego el otro, y luego el otro, el mismo, y salían resultados diferentes. Variaciones pequeñas, pero variaciones. Entonces, oye, ¿por qué te salió eso? No, pues es que, porque nada más tomé tantas cifras significativas, 2 significativas y ya, y lo fui recortando. Y otro, no, pues es que usé las memorias de la calculadora y iba guardando los valores y todo lo que me daba la calculadora lo iba guardando, entonces así como que tenía una mayor precisión y por lo tanto su resultado tenía una mayor exactitud. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de pi, nosotros sabemos, pi es impreciso, inexacto 3.15. Es impreciso, ¿por qué? Porque tiene muy pocas cifras significativas y es inexacto porque el valor verdadero es 3.14 y algo más. O sea, tiende más hacia el 3.14 que hacia el 3.15. 3.14 es exacto porque se parece, tiene un error más pequeño, pero es impreciso porque tiene pocas cifras significativas. 3.15, 16, 10, 92 es preciso,
pero es inexacto porque, de nuevo, 3.15 se aleja, o sea, es más preciso porque tiene más cifras significativas, pero es inexacto porque se aleja del valor verdadero. Y 3.141593 es exacto y es preciso. Es exacto porque se acerca más al valor que tú quieres y es preciso porque tiene más cifras significativas. Depende del contexto. Va a haber contextos donde te digan, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Ustedes vean, por ejemplo, la gente que pesa en las tortillas o que pesa en abastos. Dense cuenta que ellos no son ni muy precisos ni muy exactos, ¿no? O sea, cuando pesan las tortillas no se fijan así exactamente que apunte el kilo, ¿no? O sea, o cuando te sirven carne o incluso en las básculas electrónicas, ¿no? No te dan el kilo así, 1.0000, sino te dan 0.995 gramos, o te dan 1.005, o sea, aunque tengamos instrumentos que pueden tener una mayor precisión, no necesariamente, dependiendo del contexto, muchas veces pues, no les va a importar. Y eso es importante también que vean el contexto, porque muchas veces el hecho de que tú pidas algo que sea exacto y preciso puede ser más costoso en términos computacionales. Es decir, te tardas más. El esfuerzo es mayor. Entonces lo que se hace es lo que haces en ese sentido es, ¿cómo se llama? Lo que se hace en ese sentido sería, tú, o sea, si no necesitan algo tan preciso, pues haces un menor esfuerzo, porque al final de cuentas es como las tortillas, como les digo, o sea, siempre hay una diferencia y dices, a ver, pues eran tantos kilos de masa y debieron de haber salido tantos kilos de tortilla, pero por los errores, pues al final de cuentas salieron menos kilos vendidos, pero la gente pues no considera así las cosas tan matemáticamente, ¿no? O sea, de que siempre hay un concepto, sobre todo en ese tipo de cosas que le llaman la merma, que es un error aceptado. O sea, sabes perfectamente que la gente que no va a ser exacto, entonces por lo tanto, pues, no va a ser lo que tú esperas y eso es algo que ya estás consciente, ¿no? O sea, es como las clases, ¿no? O sea, tú ya sabes que normalmente los docentes tenemos que llegar a tiempo, o sea, por lo menos 8, entre 8 y 8:05, e irnos un poquito antes, ¿no? Entonces, esa merma en el tiempo como que es algo aceptado, o sea, yo nunca he visto a un alumno que me diga, profesor, le faltan 5 minutos, no tiene, no, o sea, la clase tiene que durar la hora exacta, no es de que nos dé menos, ¿no? O sea, debe ofrecer los métodos deben de ofrecer soluciones suficientemente exactas y precisas. El término error se usa tanto para representar la inexactitud como para medir la imprecisión, ¿sí? De nuevo, error es la diferencia entre lo que tú esperas contra lo que es, ¿sí? Si yo esperaba ganar 5,000 pesos y gano 10,000, es un error, pero es un error que te beneficia. Si yo esperaba, si nosotros, yo recuerdo hace 2 años, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que la gente esperábamos que la pandemia durara 3 semanas, algo así, ¿no? Entonces, si se fijan, el error es enorme. O sea, tuvimos un problema de inexactitud tremenda, ¿no? Esperábamos 3, 4 semanas y vamos por los casi 2 años, ¿no? Entonces, pues obviamente que no queremos eso, ¿no? Entonces, bueno, concepto de convergencia. Convergencia es que cada vez que repites una iteración, vas obteniendo mayor exactitud. Entonces, obviamente también tiene que ser en un número factible, ¿no? O sea, por ejemplo, un número de iteraciones aceptable. Es decir, por ejemplo, los tecnológicos. Los tecnológicos dicen, para generar un buen ingeniero, yo lo voy a hacer en 9 iteraciones, es decir, 9 semestres. Máximo en 12. Pero, por ejemplo, el caso de distancia estaban cambiando el reglamento para que los compañeros pudieran tener hasta 18 semestres para poder terminar.
Entonces, pues obviamente, pues dices 18 semestres, 9 años, es mucho. Entonces, pues también hay que tratar de ver cuándo es algo aceptable o no. O sea, una vez trabajando para una fábrica, me acuerdo que había un sistema que calculaba ciertas cosas. El problema del sistema es que se tardaba entre 6 y 7 horas. Y la gente que lo usaban, imaginemos que el sistema lo ponían a funcionar a las 3 de la tarde y las personas salían a las 5, ¿no? Entonces, si se tardaba 6 o 7 horas, pues ya terminaba hasta las 9, 10 de la noche, entonces ya no les servía, porque ellos tenían que usarlo antes de que se fueran de... Entonces ya lo recibían hasta el día siguiente, y al día siguiente pues igual ya no era tan útil. Entonces muchas veces tú tienes que ver, hay una frase latina que es quid pro quo, o sea, una cosa por otra. Tienes que ver el esfuerzo y el resultado que vas a obtener contra lo que esperas obtener, o sea, cuánto esfuerzo, qué valor voy a obtener. Voy a obtener un valor súper preciso, pero a la gente no le interesa, o súper exacto, pero no le interesa. O sea, al final, pongamos un caso, yo empiezo a calcular un proceso para ver el valor, el diámetro de unos tornillos, y al final, después de hacer un cálculo por más de una hora, nos damos cuenta que el tornillo que necesitas es de punto 78, pero dices, hacer tornillos a la medida puede ser demasiado caro. Entonces, si uso uno de punto 75, que es 3 cuartos, pues me da casi, casi lo mismo. Entonces, pues no. O sea, prefiero usar el de 3 cuartos, aunque no es el valor completamente exacto. Y nos pasa en todo, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que muchas veces, por ejemplo, les decía las carreras, alguien puede decir, es que yo quería ingeniero en sistemas así. Y yo quería, y realmente no existe una carrera así como tú la quieres. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que buscar la más aproximada, ¿sí? Tienes que buscar el valor más aproximado. Entonces, así como que, pues pasa mucho eso, ¿no? Tienes que ver, a ver, primero, aquí el concepto es convergencia. Convergencia es cada vez que repito, tengo que ir reduciendo mi error. Si el error se va reduciendo, significa que vas bien. Y significa, que claro, tienes que medir, y es lo que se le llama condición de parada, cuándo te vas a detener. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, no, pues es que salga el mejor ingeniero. Posiblemente el gran ingeniero no va a salir en 9 semestres. Tendrías que tener 12, o sea, no tener 4 años y medio, sino tener 6 años, 8 años, ¿no? Pero dices, pero ya los 4 años y medio ya es un ingeniero aceptable, y posiblemente con la experiencia fuera en 5 años más ya va a ser un gran ingeniero. Entonces, también tienes que evaluar eso. ¿Cuánto costaría que las carreras duraran demasiado? Claro, tampoco las carreras que duran 3 años nos garantizan que sean muy buenas. O sea, hay que hacer siempre una evaluación de decir una cosa contra otra. Entonces, tienes que evaluar cuántas repeticiones. Es como, regresando al ejemplo del muchacho que busca a la muchacha, digo, si le ruega, no sé, 2 o 3 veces está bien, pero ya si le ruega 40 veces o 50 veces y al final de las 50 le dice que sí, pues igual puede decir, no, pues no vale la pena, no, o sea, tienen que evaluar eso. La convergencia es cuántas veces repites algo. Si se va acercando al valor que tú esperas, el error se reduce, estás convergiendo. Si el valor se va haciendo más grande, el error se va haciendo más grande, es decir, la diferencia entre lo que tú esperas contra lo que estás obteniendo, entonces se dice que diverge. Y el concepto de estabilidad se refiere a el método que tanto hay una garantía de convergencia. Es decir, va a haber métodos muy rápidos, pero son inestables. Y hay métodos muy estables, pero muy lentos. ¿Sí? Y vamos a ver el caso, por ejemplo, de los empleos. Yo puedo decir, a ver, por ejemplo, empleos, si yo lo que quiero es dinero, o sea, mucho dinero para viajar, para tener un cuarto gamer con todo el equipo de última generación, etcétera, pues igual hay formas que puedes llegar más rápido a obtener más dinero. Por ejemplo, vendiendo, o diría alguien con los narcotraficantes, ¿no?
ganas en un año lo que ganarías de la otra manera en 50 años, ¿no? Pero también depende qué tan estable sea, porque el hecho de que todos los narcotraficantes son ricos también es una mentira. No todos son ricos, o sea, ganan más dinero, pero la probabilidad de que mueras es muy alta. Entonces, de nuevo vemos el concepto de estabilidad. O sea, puede ser que si tienes un empleo formal y digamos, no ganas lo mismo que ganaría, por ejemplo, un vendedor o un narcotraficante o un político. Pero también hay que ver la probabilidad de que seas eso, ¿no? Entonces se vuelve el problema de la estabilidad. Por ejemplo, los políticos, ¿no? Pues ganan mucho dinero durante 6 años y después ya no, porque cambian de partido, etcétera. Entonces se vuelve inestable. Un vendedor vende tal cosa y ganó 30,000 pesos. ¡Wow! Ya gané más que tú. Sí, pero ¿cuántas ventas haces de esas? Entonces es el concepto de estabilidad. Por ejemplo, mi caso, ¿no? Pues yo trabajo para los tecnológicos desde 1994, hace casi 28 años. Entonces, pues tengo un trabajo muy estable. O sea, yo ya sé que cada quincena llega un cheque, bueno, llega una cierta cantidad. Entonces, ya con eso, como es estable, yo ya puedo asegurar que voy a tener dinero cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, tienes que ver en los métodos que hay métodos que son rápidos, pero divergen, o sea, o no es seguro que lleguen a una solución, y al revés, métodos que son lentos, pero sabes que van a llegar a una solución. Eso es importante. Los métodos son una amplia gama de posibilidades, ¿no? Yo creo que es a veces como con los docentes, ¿no? O sea, hay docentes que tú dices, pues me van a enseñar algo y eso me sirve. Y igual el otro, pues es un albur, o sea, puede ser que me vaya bien o puede ser que me vaya mal, entonces tú también tratas de tener cierta estabilidad, ¿no? O sea, y eso es importante porque, no imaginemos como nosotros, ¿no? Bueno, no sé, este, generalmente trato de ser igual, o sea, no digo, me acuerdo que teníamos un docente, un ingeniero, que dependía era muy inestable. Había semestres en los que reprobaba casi todos los grupos y había semestres en que pasaba más de la mitad. Entonces, pues era un problema con él, ¿no? Entonces, me tocó el semestre donde reprobó a la mayoría. Entonces, pues ya qué. Entonces, obviamente eso no es deseable. O igual puede ser que lo puedas usar y que llegue a lo que tú esperas. O sea, siempre es esa incertidumbre. En el caso de los métodos más estables, pues la ventaja que puedes tener es esa, de que puedes confiar más en el método. ¿Por qué no usamos métodos más estables siempre? Muchas veces depende también la velocidad, o sea, depende el esfuerzo, la velocidad, etcétera. Entonces, muchas veces siempre vamos a tener ese, en inglés se llama trade-off, o sea, como el que tú le pienses y digas, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Alguien más estable o alguien más, que llegue más rápido a lo que tú esperas? Perdón. Y pasa en muchas situaciones en la vida real, ¿eh? En la vida real, ustedes van a tener, por ejemplo, a mí me toca, hay casos, por ejemplo, necesitas llegar a un lugar, necesitas algo más rápido, pero pues sale más caro. Y necesitas llegar a algo más seguro, entonces pues dices, pues me sale más tardado. Entonces, siempre tienes que hacer esa evaluación de decir, ¿qué quiero? ¿Quiero precisión? ¿Quiero exactitud? Quiero convergencia y quiero estabilidad, que eso sería lo ideal, ¿no? Pero no necesariamente siempre vas a tener todo. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando yo estudié la carrera de sistemas había en dos lados. Bueno, yo no sabía, claro. Pero había en dos lados nada más, en el TEC de Monterrey y en el TEC de San Luis. Y pues obviamente por mis recursos económicos, pues jamás iba a estudiar en el TEC de Monterrey, así que pues no. Bueno, sí estudié después la maestría, pero no en el momento de la licenciatura, no, mis papás no me lo pagaron, ¿no? Entonces, en un momento dado también es algo que tienes que evaluar, o sea, dices,
Ay, pues quieres una solución muy exacta y muy precisa, pero te va a costar mucho. O sea, te va a costar un software muy bueno, un programa más enredado, más tiempo. Entonces, muchas veces dices, pues con eso está bien. Pues, muchas veces es válido, ¿no? O sea, me pasa mucho con la comida cuando ando de viaje, ¿no? Cuando ando de viaje digo, pues con que la comida está más o menos, excepto que realmente quiera. Por ejemplo, me voy a Guadalajara y digo, me encanta el pozole de la chata, entonces, o de la gorda, entonces, así como que digo, no, pues ahí sí, aunque sale un poco más caro, pero sí prefiero cierta comida. Y hay otros lugares con que, pues, con que no sepa mal, no hay problema. Siempre es importante porque, dice, es común encontrar métodos que converjan rápidamente, pero que son muy inestables, y en contraparte, modelos muy estables, pero de lenta convergencia. Entonces es importante porque también es parte de su formación. Ustedes en un momento dado van a tener que hacer ese tipo de decisiones, de decir, a ver, y de hecho pasa, ¿no? O sea, me acuerdo que hace muchos años un compañero de eléctrica le preguntaba, bueno, ¿y tú cuál es el mejor maestro? Dice, mira, para mí el mejor docente es el que me enseñe y que sea buena onda. O sea, nada más. Yo no pido otra cosa, dice, que me enseñe, obviamente, porque pues, al final de cuentas para eso estás en la escuela, para aprender. Pero también que no sea amable, que sea accesible, o sea, no pido una eminencia, no pido así el premio Nobel que me enseñe, ¿no? Pero por lo menos que sea, que sí sepa, que me enseñe, que pueda transmitir conocimiento y que sea amable, que me lleve bien con él. ¿Sí? Eso nos lleva al concepto de selección de alternativas. ¿Cuáles alternativas se deben de tomar? Depende del contexto y depende de la solución. Y me decían, bueno, ¿y cómo le hace para solucionar problemas? Le digo, pues es que primero analizo y después veo las posibilidades. Por ejemplo, cuando viajo. Cuando viajo, depende, si viajo solo, yo establezco digo, quiero llegar a esto y esto, y mayormente lo logro. Cuando viajo con mis esposa o mis hijos, pues el plan es diferente, porque pues ya somos 4. Cuando viajo con mis hermanas, aparte, pues ya somos 6, 7. Entonces, siempre cada uno de esos, pues la alternativa y lo que se puede hacer es diferente. Siempre cada caso es diferente. Entonces tú tienes que evaluar. Por eso un buen ingeniero es una buena gama de conocimientos más experiencia. ¿Sí? La experiencia es eso, todo lo que te puedas equivocar y corregirlo. Si una experiencia no es, o sea, veamos las diferencias entre experiencia y antigüedad. Experiencia, alguien que experimenta, que hace realmente diferentes cosas y que va mejorando poco a poco, que va siendo iterativo. Es decir, repite algo y lo va cambiando, repite algo y lo va cambiando. Yo tengo dos personas, un señor que 30 años ha dado clases y que las da siempre igual. Va con su libretita toda fea y demás y va al pizarrón y se pone a apuntar, apuntar, apuntar. ¡Wow! Es horrendo, espantoso. Y tiene 30 años de antigüedad, o sea, 30 años que ha repetido el mismo proceso. Eso es repetir, porque nunca cambió. Iterativo es, tiene, no sé, 3 años o tiene 3 meses, pero en esos 3 meses empezó a hacer cambios, o sea, de repente, ahora vamos a introducir esto, ahora vamos a hacer lo otro. La persona que tenga 3 meses puede dar una mejor clase que la persona que tenga 30 años. ¿Por qué? Porque la otra persona hizo cambios, fue iterativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué alternativa? Pues las alternativas depende de cada quien, o sea, pero lo más importante para tener alternativas es también tener variedad, ¿sí? O sea, que tú puedas decir, a ver, tengo varias formas diferentes, que es lo que pasa mucho con el, con las matemáticas. Las matemáticas tienes que tener dos, tres maneras diferentes para que puedas escoger, ¿sí? Imaginemos como por ejemplo antes en los pueblitos, ¿no? Pues te vas a casar con María porque no hay muchas, hay como 5, de las cuales ya están apartadas 3 y la otra no se quiere casar, entonces la única que queda es María y con esa te quedas. Y es tu alternativa, dices, pues ya, ¿qué?
Entonces, y ahora ya no, ahora está internet, ¿no? Y pues, puedes buscar en tu ciudad o cerca, o hay más alternativas, y esa es la idea de los métodos. Vamos a ver muchos métodos, y la idea, 28 métodos en todo el curso, y la idea es que a partir de eso tengan alternativas y digas, pues que es que si no uso el de Newton, uso el de secante uso, y cada uno tiene sus pros y cada uno tiene sus contras, siempre. Hay un máximo que dice, el lonche no es gratis, que eso significa que hay siempre cualquier elección va a tener un costo, y entonces hay que evaluar si estás dispuesto o no a pagar ese costo. Si eres exitoso, te va a costar. Si no eres exitoso, también te va a costar. ¿Sí? Bueno, detenemos.